Bienvenidos al nuevo episodio de Somos Inspiración. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Yo soy Rocío Rubio, directora digital de la revista Líderes Mexicanos. Y hoy tenemos a todo un personaje, una persona importantísima en el mundo del deporte aquí en México. Él es Dorian Joaquín Roldán Peña, director de la AAA, Lucha Libre, Luchatitlán, la Triple Manía, todo un símbolo del deporte aquí en México. ¿Cómo estás, Dorian? Bienvenido. No, la verdad muy contento. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí esperando con mucha ansia las preguntas para poder compartir un poquito de las experiencias que me ha tocado vivir. La verdad es que creo que nos interesa mucho saber sobre todo de tu historia, por supuesto, tu infancia. Tienes una historia antes de ti, de tu familia sobre la lucha libre. Cuéntanos un poco cómo fueron tus primeros años de niño en este mundo, cómo fuiste conociendo ahora sí que el arte de la lucha libre, cómo fueron los primeros años para ti. Pues creo que me tocó nacer, como bien dicen, en el circo, en la caravana. Mi familia siempre ha estado muy, muy metida en el mundo de la lucha libre. Los orígenes de todo esto vienen desde mi abuela. Mi abuela fue vendedora y tenía un puesto en la Lagunilla y vendía pollos, ¿no? Y su esposo, mi abuelo, siempre fue gran aficionado a la lucha libre. Resulta que la hermana menor de mi abuela se acaba casando con un luchador profesional, el Espectro. Y eso, pues la verdad es que a mi abuelo le vino muy bien porque le empezó a meter en las raíces de lo que es el deporte espectáculo de la lucha libre. Y así fue como mi familia empezó en todo este tema hasta que mi tío, el hijo de mi abuela, se vuelve luchador profesional también, el Espectro Junior. Tiene una lesión en los 80s que lo obligan a retirarse y entra a la parte trasera, tras bambalinas, de la lucha libre, en ese entonces la empresa mexicana de lucha libre, a realizar personajes, volverse programador, etcétera, hasta que le llega la gran oportunidad en el año de 1992 de fundar su propia compañía, de la mano de otro gran personaje y gran empresario como lo era el Güero Burillo, como lo es el Güero Burillo, y a través de Televisa, y es así como se crea la Triple en el año de 1992. Para eso pues yo tenía 6, 7 años. Me tocó crecer con los luchadores al lado de mí, algunos de ellos viviendo en mi casa, yendo a todos los eventos de lucha libre AAA en esos primeros años. Y pues creo que el hecho de haberme empapado desde muy chiquito en este gran mundo de la lucha libre, pues la verdad es que fue marcando prácticamente todo el destino que tenía después, desde la parte de que iba a estudiar, cómo le iba a estudiar, con algunos pormenores que se fueron dando en el camino, pero pues bueno, creo que ahora sí, este año me toca cumplir 40 años, ¿no? Y te puedo decir que de estos 40 años, desde el día cero he estado inmerso y rodeado de todo lo que es lucha libre. ¿Qué te cuenta tu tío, Antonio Peña, el luchador de esos años, cuando decide mejor, como luchador y todo lo que aprendió, por supuesto, del negocio? ¿Cómo fue esa transición de lo que él te puede platicar, de venir de ser pues un deportista, de tener ahora sí que imprevisto a fundar la AAA? ¿Cómo te cuenta que fue esa transición? Si fue duro o era lo que él esperaba como siguiente paso en su carrera. Yo creo que algo muy interesante que le pasó es que a él lo que le sucede es que mi abuelo era tan aficionado a la lucha que un poquito lo obligaron a meterse dentro del mundo de la lucha libre. Y creo que al principio hubo ese choque mental en donde él era muy bueno técnicamente para ser luchador, pero no lo disfrutaba al 100%. Y durante muchos años nos cuenta, ¿no?, que él ni siquiera iba a cobrar las luchas. Él lo veía como una obligación que él tenía y hasta el final del año iba a cobrar, y era cuando veía lo que había reunido en toda esta parte. Pero creo que la parte que más disfrutó, y creo que eso no te lo puedo decir que él me lo haya dicho, pero creo que lo puedo asumir, es la parte creativa, la parte del desarrollo de todos estos nuevos personajes, la parte de darle vida a muchas de las ideas que él tenía. Mi tío, por ejemplo, creo que algo que hizo adelantado a su época fue el hecho de poder crear estos luchadores mini, ¿no? Los mini superestrellas, el hecho de darle una oportunidad a gente de menor estatura de poder formar parte de la lucha libre, el hecho de traer también a la comunidad LGBT desde los 90s a que formaran parte con distintos personajes y se volvieran esencial. Entonces creo que esa parte creativa la disfrutó mucho, y algo que la verdad a mí me enseñó de más es que yo desde muy chiquito, te puedo decir a lo mejor desde la secundaria, me metía en su oficina, me la pasaba con él todo el tiempo, todas las juntas que tenía, prácticamente estaba metido yo ahí, salía de la escuela, me iba a la oficina, me metía en las reuniones, y aprendí, pues la verdad, muchísimo.
Muy pocas veces me llegó a sacar de alguna sala de reunión y sobre todo era porque le iba a llamar la atención a alguien. Pero creo que lo que sí nos sucedió es que desayunábamos, comíamos y cenábamos lucha libre. Y como te imaginarás, en todas las empresas familiares, pues prácticamente todas las mesas, lo único de lo que se hablaba era de lucha libre, ¿no? ¿Recuerdas algún momento donde pudiste como evidenciar algún punto de tensión con tu tío, de que quizás lo viste un poco tambalear, alguna conversación que te haya quizás que haya tenido contigo, que te marcó en ese momento y te aferraste más, en el sentido de que te conectaste más con la lucha libre, con la empresa familiar? ¿Alguna ocasión que nos puedas platicar lo que ocurrió, que se dijeron? En algún momento en donde yo había tenido algún malentendido o momento de rebeldía con mis padres, ¿no? Y un día me sentó mi tío y lo único que me dijo es: entiende que mi tío no tuvo hijos y la verdad siempre actuó como un segundo padre para mí. Y lo que me dijo es: entiende que estoy preparando la mesa para el camino que viene para ti, para tu hermana. Y pues solo estoy haciendo esto para que la familia siga en una posición en donde todos estemos contentos. Eso me marcó muchísimo porque la verdad es que no lo entendía. Mi madre siempre fue muy exigente en términos académicos, lo cual lo agradezco hoy en día. Y tengo una hermana que ella venía estudiando economía en el ITAM, y me sumé un poquito a seguir esta historia de mi hermana. Pero pues desafortunadamente algunos nacemos con skills, otros no, y no me estaba yendo en la carrera de economía como me hubiera gustado. Entonces, para evitar ser la oveja negra de la familia, decidí estudiar 2 carreras, Derecho y Economía, y la verdad es que Derecho se me facilitó más y le encontré más gusto, y en ese momento también, que era el año del 2006, fallece mi tío. Me tengo que incorporar de una manera muchísimo más profunda al negocio familiar y solo termino la carrera de Derecho y me titulo de la carrera de Derecho ya estando en el negocio. Me tocó trabajar muy poquito en otros lugares. Trabajé en una notaría, después en el momento que estaba intentando entrar a un despacho fue cuando fallece mi tío y me incorporo al negocio familiar. Y la verdad es que desde ahí me empezó a absorber al 100% lo que hacíamos en la lucha libre, y les contaba un poquito que hasta después, ya cuando fallece también mi papá en esta trayectoria, es cuando noto que aún me faltan ciertos skills para poder operar la compañía de manera completa, y sigo mis estudios ya prácticamente posgrado, primero en el IPADE, ¿no? En el 2018-2019, y posteriormente me fui como candidato a Harvard para el OPM. Y hoy en día me encuentro ya terminé la segunda unidad, me falta la tercera para poder terminar ahí, y esa es la parte académica a la que me he dedicado. Os comentabas que si bien tenías muy claro dedicarte, trabajar en el negocio familiar, uh-huh, no sabías exactamente en qué área o uh-huh, haciendo qué. ¿Eso lo descubriste, imagino, con la experiencia o digamos primero tenías una idea y luego cambió? ¿Cómo fue esa parte de conocerte a ti dentro de la empresa y qué te gustaba y en qué eras bueno? Pues te voy a decir, aún no sé en qué soy bueno. La realidad es que cuando estás en una empresa y estás corriendo un negocio, son tantas áreas tan distintas, ¿no? En donde lo que vas aprendiendo es que lo mejor que puedes hacer es rodearte de la gente más capaz en cada una de las distintas áreas. Hoy te puedo seguir diciendo que por más que le he metido a finanzas sigue siendo una de mis debilidades, pero el hecho de tener gente alrededor que te llena de esos vacíos, creo que es súper importante. Y la verdad es que creo que es un camino. A ver, no, las bases que me dio la universidad no las cambiaría por nada, pero también creo que en el camino hay muchísimos distintas vertientes que se van tomando y que te van haciendo más claro a qué te tienes que ir dedicando, ¿no? En algún momento estuve muy metido en la parte comercial, después estuve muy metido en la parte operativa, y hoy en día, pues la verdad es que mi labor como director es muchísimo más estratégica, y lo que sí he aprendido es que uno no puede ser todólogo, sino que necesitas rodearte de gente experta en cada uno de sus rubros, y con eso es más seguro que puedas tener éxito, no asegurado que creo, pero es un camino muchísimo menos turbulento que tú tratar de hacer todo, ¿no? Y tú sientes que, bueno, más bien como una experiencia muy única, ¿no? Lo que te sucedió de que fallece tu tío, tienes que, ahora sí que involucrarte de manera un poquito súbita a la empresa familiar.
¿Qué sientes que te ayudó durante esos años de acelerar, digamos, el proceso de duelo, si se le puede decir así, para estar como al 100 en la empresa? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Yo creo que mi tío fallece en el 2006. En ese entonces tenía 21 años. Y de ahí sabía muy bien que mi mamá y mi papá ya estaban en la compañía. Mi mamá llevando toda la parte financiera y mi papá llevando la parte operativa, y ya sabía bien cuál era el papel que me iba a tocar, que iba a ser muchísimo más en la parte creativa y de desarrollo de nuevos negocios. La verdad es que mientras tienes a tus papás todavía en el trayecto, pues es una red de seguridad, ¿no? O sea, sabes que puedes cometer errores, sabes a lo mejor que siempre vas a tener a dos figuras que van a estar, que si tú la riegas, ellos van a ver de qué manera se puede reacomodar el barco. Y la verdad es que aprendí muchísimo. Siempre es muy difícil un negocio familiar. Creo que jugar el papel de hijo, de papá, de mamá, de esposo, se vuelve unas dinámicas bien complejas en donde la comunicación siempre es vital, pero no siempre existe, ¿no? Y posteriormente, en el 2017, me toca el fallecimiento ya de mi padre, ¿no? Nos quedamos solamente mi madre y yo, y ahí yo creo que es un poquito más cuando me cae el 20 de que esta red de seguridad que yo sentía antes desaparece, y que ahora sí, lo que hagamos mi madre y yo es el futuro y lo que va a marcar el éxito de una compañía como la AAA o no. Y es cuando te digo que me siento débil en esa parte de poder, me sentía débil en ese momento de poder decir, tengo los skills para correr una compañía, y en donde decido meterme a estudiar y a leer muchísimo, y la verdad es algo que he agradecido y que me ha hecho dos cosas: ampliar mi conocimiento, ampliar el network que tengo y ampliar también la visión de distintos modelos de negocio que existen no solamente en México, sino de manera global. Al momento de tú llegar, ahora sí que al mando de la empresa, ya con tanto éxito, con tanta fama, con tanta responsabilidad, ¿hubo algún momento donde seguramente se lo hubo y sigue habiendo momentos en que la gente quizás te ha de criticar y te diga, no, es que el legado fue mucho? Igual, y al principio ocurrió, seguramente ahorita ya no, porque has revolucionado la AAA con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas que han sido ideas únicas tuyas. Pero cuando iniciaste tú al mando en los primeros años, ¿cómo fueron ese primer, digamos, impacto de tomar las riendas? Que a pesar que ya tenías ya mucho conocimiento desde tu infancia, de ver cómo funcionaba, pues ¿cómo fue como que la parte más quizás pues difícil de desenvolverte ya como nuevo líder? Yo creo que lo que tienes que ser siempre es muy autocrítico de qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Creo que todos los días puedes aprender, creo que no siempre tienes la razón absoluta, y algo que le pido mucho a los equipos de trabajo es que siempre me den su feedback real de lo que sientan que está bien hecho, de lo que sientan que está mal hecho. Imagínate, y si eso hago con los equipos de trabajo, pues ahora con la afición es mucho más complejo. Latin Lover, que ahorita se volvió nuestro director de talento, siempre dice una frase: no somos monedita de oro. Pero la realidad es que somos una empresa de entretenimiento, ¿no? Deportiva, y a lo que nos tenemos que enfocar es a cómo sale la audiencia con una sonrisa en la cara, o cómo sale enganchada para poder irse a las redes sociales, ver nuestro programa de televisión, comprar un boleto la siguiente vez que vayamos a su ciudad. Entonces tenemos que ser súper abiertos a la crítica. No nos tiene que doler. O sea, te vas, yo creo que haciendo un poquito más de piel dura. Hay mucha gente que me dice que cómo de repente podemos recibir a un luchador después de que habló tan mal de nosotros. Pues la verdad es que esto es un negocio, y es un negocio que estamos dirigiendo a una cantidad muy grande de aficionados, y necesitamos hacer lo que el aficionado nos pide en orden para ser exitosos. Entonces, también conocemos que existen diferentes nichos de mercado, desde el hardcore fan, que a lo mejor está buscando un producto para el cual nosotros no somos el fit perfecto, pero para que nosotros seamos rentables y tengamos un negocio necesitamos llegar a la mayor cantidad de gente, y en eso enfocamos las energías de cómo vamos tomando nuestras decisiones. No siempre son perfectas, muchas veces nos equivocamos, pero creo que algo que nos diferencia es que sabemos corregir en el camino y nos tratamos de mover muy rápido. Oye, y esta parte de dirigir una empresa que hace un deporte que tiene tantas aristas, o sea, que es muy diferente a todo lo demás, que se unen los sentimientos más pasionales, obviamente está el peligro, está el espectáculo, están también las emociones del público. ¿Qué sientes que elementos como particulares deben de estar muy presentes, o sea,
para dirigir un proyecto así? Porque uno piensa en negocios del deporte y pues los deportes generalmente tienen pues cierta estructura y ya sabemos que pues también es un espectáculo y es para entretener, pero la lucha libre yo creo que va más allá, es muy pasional, ahora sí que toma unos, o sea, como que los sentimientos más, digamos, primitivos del ser humano se salen ahí, o sea, que como líder, ¿qué sientes que es lo particular que debes de tener siempre presente para que se haga todo adelante? Mira, yo creo que algo bien importante en los deportes es que la punta del iceberg pues es el partido de fútbol, o la punta del iceberg es la función de la lucha libre, pero la verdad es que la base y todo lo que hace que eso funcione es un trabajo de todos los días. Algo que también es bien importante es que vivimos en una región, no solamente México, sino Latinoamérica, donde todavía no están bien desarrollados los modelos de negocios deportivos, ¿no? Si tú te vas a Estados Unidos, Europa, los media rights, prácticamente los derechos de media son lo que más juegan y lo que hacen que el 90% de los ingresos se generen en estas compañías. La verdad es que en la región no. Entonces tenemos que ir siendo súper inteligentes de cómo ir desarrollando o haciendo más fuerte otras líneas de negocio que nos conllevan mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hoy en día el ingreso más importante, por ejemplo, la AAA viene de sponsorships, el segundo más importante viene de entre media rights y live events. Entonces, pero lo chistoso es que al final del trayecto pueden ser 90 horas de trabajo y las últimas 10 que son el evento es en donde se define todo. En donde se define si la gente está contenta, si el luchador a lo mejor estaba cansado y no pudo dar el rendimiento que necesitaba y por lo tanto la gente sale con un mal sabor de boca. Siempre decimos en una triple manía, que es prácticamente le decimos que el Super Bowl de la lucha libre, pues nosotros podemos esforzarnos en hacer el escenario lo más espectacular, la pirotecnia lo más espectacular, los gráficos del evento lo más bonito, pero si el luchador no da el espectáculo que la gente está buscando, pues todo lo demás solo fue adorno, ¿no? O sea, esos 10, 15, 20 minutos que dura la lucha es lo que marca prácticamente el futuro del siguiente año. Entonces, es algo que disfrutamos mucho, que conlleva mucho riesgo. Yo siempre digo que la parte que lleva operaciones es una parte muy sacrificada que nadie ve, pero es gente y equipo de trabajo que está viajando muy fácil. Este sábado estuvimos en la final de la Kings League, ¿no? Haciendo un evento en el estadio BBVA. Mañana estamos con un evento grabado para televisión en Ciudad Juárez. El sábado estamos produciendo una triple manía en Tijuana. Y hay un chorro de gente que movemos para todos estos eventos, que son las que van haciendo que la empresa tenga este profesionalismo y esta manera de operar ya muy como reloj de cómo ir haciendo cada uno de los eventos. Y los luchadores son los que llegan a sacarle esa sonrisa a la gente que hace que el ecosistema o el flywheel funcione de mejor manera. Sí, es un trabajo de varios elementos, ¿no? De que esté bien la parte operativa, la parte de estrategia, de comunicación de lo que se va a hacer. Obviamente los luchadores que también hagan un buen trabajo ya en la arena. Creo que algo que nadie te podrá como que decir que ahí sí no han surgido bien las cosas, porque es mentira, es la parte de mercadotecnia, de vender bien un producto, de tener tantos proyectos, toda la parte de las colaboraciones que tenían una colaboración con Marvel y los superhéroes. Toda esa parte yo te quería preguntar si ese genio mercadológico que tú tienes, que tú le inyectaste al proyecto, viene, digamos, de alguna inspiración particular de tu tío, de tu padre, o ha sido, digamos, con los años que tú has visto lo que se necesita, ¿no? Para hacer un buen proyecto de mercadotecnia. O sea, ¿cómo haces para tener tan buenas ideas e implementarlas también? Mira, yo creo que aquí cada quien ha jugado un papel vital en la historia de la AAA. Sin mi tío no se hubiera creado esto, ¿no? O sea, creo que él fue el genio creativo que desde en una servilleta te podía desarrollar un personaje y llevarlo a la realidad, y así surgen personajes como Octagón, como La Parca, como Máscara Sagrada. Posteriormente, cuando llega la segunda en incorporarse al negocio fue mi mamá. Mi mamá lo agarra en el 95 cuando estaba en una gran crisis, ¿no? Y logra levantar el barco. Luego llega mi padre a jugar en toda la parte de operaciones, haciendo una gran labor. Y creo que a mí, un poquito, pues la verdad es que no sé si no hubiera tenido la base de la lucha libre y algo tan fuerte, tan cultural, si mi chip de mercadólogo se me hubiera aprendido tanto si no hubiera tenido esa base. Creo que tuve una gran fortuna. Y la verdad es que la lucha libre
yo siempre lo decimos, tiene 3 aristas. Tiene una parte deportiva, los luchadores son grandes atletas. Tiene una parte entretenimiento, somos una telenovela deportiva en donde tienes a los rudos y los técnicos. Y una tercera que yo creo que eso nos da toda la fuerza, es la parte cultural. La máscara, el folclore de las luchas representa México. Entonces, cuando tú tienes esos 3 factores y vas y se lo presentas a la NFL, o vas y se lo presentas a Fórmula 1 o a la Kings League, o se lo presentas a Marvel, pues se dan cuenta, ¿no? Es un tema 100% endémico en donde una máscara de luchador representa a México, y eso ha hecho, junto con el equipo de trabajo, el profesionalismo, la creatividad, que podamos hacer colaboraciones en el mundo de los videojuegos, desde soltar el primer videojuego, hacer Free Fire, hacer películas animadas, hacer una colaboración con Marvel, hacer una colaboración con los equipos de fútbol y sacar las playeras de cada uno de ellos. La verdad es que tenemos un lienzo en blanco con la lucha libre, en donde lo que nos pongan como oportunidad, siempre podemos crear conceptos, a mi gusto, muy, muy padres. A alguna gente le gustarán, a otras no, ¿no? O sea, pero al final del día creo que lo que tratamos de hacer es poner a la lucha libre en un nivel, antes le decían el patito feo de los deportes, pero no, creo que como le está pasando a las distintas propiedades mexicanas, llámese el tequila, el mezcal, el arte huichol, pues la lucha libre mexicana es parte de México y la queremos llevar a los distintos rincones, y eso nos permite hacer todas estas colaboraciones. Y ahora que mencionas la parte del lienzo en blanco, o sea, que es, por supuesto, o sea, es toda posibilidad, así que concebible, se puede hacer y se prueba, se intenta, se experimenta, pero ¿hubo alguna vez algún proyecto, algún evento, alguna idea que tuviste que fracasó y que todo salió mal? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Alguna cosa que intentaste hacer y que no funcionó? Yo creo que tengo más fracasos que éxitos, pero lo que sí te puedo decir es que cada fracaso, cuando empiezo a conectar un poquito, y hay una frase que dice Steve Jobs en un discurso, los puntos se conectan hacia atrás, ¿no? O sea, cuando empiezo a ver el fracaso y volteo y regreso, si no hubiera sido por ese fracaso, no estaríamos en el siguiente escalón. Y así hay muchísimos, ¿no? O sea, el primero de ellos, a lo mejor que recuerdo muy fuertemente, una colaboración, o más bien una sociedad que hicimos en Estados Unidos al fallecer mi tío, que acabó en un juicio muy grande, por lo cual no pudimos entrar al mercado americano varias veces. Pero ese fracaso nos llevó a crear algo que se llamaba Lucha Underground en su momento, ¿no? Que fue una colaboración que pudimos hacer con la Metro Goldwyn Mayer, Robert Rodríguez, Mark Burnett. Después ese proyecto no le fue bien, y ese proyecto nos llevó a otros temas legales en Estados Unidos, y eso nos llevó a tener a los socios que hoy en día tenemos. Entonces yo creo que lo interesante de cada fracaso es lo bueno que le puedes ir sacando. Como te lo decía, en el momento no lo ves, en el momento es muy doloroso, te lastima el ego, te lastima un poquito creer en ti mismo, y creo que incluso en México el tema del fracaso está muy castigado, ¿no? Y algo que he aprendido de otros territorios y de otras culturas es que el fracaso lo que te ayuda es que en tu siguiente intento tus capacidades de éxito sean mucho mayores. Y eso me ha tocado vivirlo en carne propia. Hoy en día me siento muy contento de los fracasos que hemos tenido, y los he aprendido a aceptar. Y también les he dado el valor que hoy en día tienen esos fracasos para ponernos en el lugar que nos encontramos hoy en día. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo sigues, o sea, presente en la parte de mercadotecnia, de los negocios? Porque siento que el lienzo en blanco también te impulsa o te obliga a siempre estar, así que ejercitando esa parte creativa constantemente. Yo creo que son varias respuestas. La primera es, me educaron para ser muy competitivo. Y competir pues en escenarios de muy alto rendimiento. Entonces la verdad es que no siempre fui disciplinado, me he hecho muy disciplinado en el tema de desde a qué horas dormir, a qué horas despertarme, cómo también cuidarme físicamente para poder. Yo tenía un amigo que muy exitoso, que vendió su empresa muy joven, y que siempre me decía que el ejercicio le ayudaba a poder tomar mejores decisiones, y eso lo aprendí en pandemia, ¿no? Cómo realmente el volverte disciplinado te va dando resultados mucho más rápidos. Hay un libro que también me lo recomendaron, pues yo creo que recién salido, Hábitos Atómicos, ¿no? De James Clear, que la verdad es que cuando lo leí la primera vez
También fue como un enfrentamiento contra mí mismo, ¿no? De muchos malos hábitos que tenía. Y el hecho de poderme empezar a volver, yo te diría muy estructurado. Todas las mañanas me despierto temprano, voy al gimnasio, termino temprano y ahí empiezo a leer todas las noticias de lo que pueden estar sucediendo tanto en los rubros que me interesan. O sea, la verdad es que tampoco te da la vida para poder estar enterado de todo. Pero sí trato al menos de mi industria y al menos de lo que está sucediendo en entretenimiento y deportes, saber lo más importante que ha sucedido en el día. La preparación. Yo creo que hay algo bien importante. Incluso cuando eres creativo, a alguien ya se le ocurrió esa idea. Alguien ya la hizo o alguien ya la intentó. Entonces voltea a ver esa idea y ve qué le salió bien o qué le salió mal. Aprende de eso y trátala de implementarla tú en tu territorio. Y la otra, yo creo que también bien importante, y te lo decía, es los ojos, y eso lo escuché en algún momento, que los ojos los tenemos para ver hacia adelante. Y por eso siempre somos muy, muy críticos de las personas que tenemos enfrente y les podemos resolver su vida. Lo difícil es hacer una autorreflexión de realmente qué es lo que has hecho mal, para qué eres bueno, para qué eres malo, en dónde te has equivocado. Y el hecho de hacer esa autorreflexión siempre y poderte ser muy honesto contigo mismo y saber en qué has hecho bien y qué has hecho mal, eso me ha ayudado mucho, ¿no? A incluso pues no temerle a mis errores, no temerle a cometer más, sino, como te lo decía, aprender lo más rápido que nos está saliendo mal y volver a entrar a recalibrar el barco y ver qué podemos hacer bien. Un ejemplo muy claro, este concepto de Luchatitlán no nos fue como queríamos que nos fuera en el trayecto. Chistoso, porque cuando tú le platicabas el proyecto a banqueros de inversión, a gente muy allegada a esa industria, todo el mundo lo veía como un gran éxito y nadie le veía cómo podía fracasar. Y ya hasta que estás en ese momento y ves que los números no están saliendo de la manera en como te gustaría, es cuando dices, pues tengo que aceptar que al proyecto no le fue bien. Y eso te lleva, pues es un poquito como una pérdida de un ser querido, pues es un bebé para ti. Tienes que llegar por ese momento de aceptarlo, pasar tu duelo, sufrirlo y después salir y ver cómo lo vas a sacar adelante. Y hoy, por ejemplo, nos encontramos en un momento crítico en donde estamos viendo y asociándonos con nueva gente y espero en un par de meses o al menos al finalizar el año el poder decir, oye, pues sacamos ese proyecto adelante y aprendimos y le dimos la vuelta. Y si no lo logramos, pues también es válido, ¿no? Y aceptar y un poquito ahora sí lo diría, como comerte ese error y no quedarte atorado ahí, ver qué sigue después de eso. Oye, y en la parte personal, porque hablamos de los errores, hablamos de la autocrítica, de estar siempre en constante evolución y que los fracasos son parte, pues, del éxito, pero quizás un poquito retomando una pregunta que hice al inicio sobre la parte, digamos, pasional, más humana, más primitiva en el buen sentido, la lucha libre, cuando hay tantos egos combatiendo entre sí, cuando a veces pues puede sentirse que es como una traición y, o sea, hacer un deporte de contacto y el contacto que tiene la lucha libre, ¿alguna vez para ti ha representado como una especie de desafío? Pues voy a usar la palabra pues lidiar, pero digamos convivir con los personajes dentro de la lucha libre, otra gente de negocios, y si es así, o sea, ¿qué desafíos has tenido, qué has aprendido y qué te dices como a ti mismo constantemente para estar en un plan más de serenidad? Seguramente debe ser un gran reto ese mundo. Sí. Claro, no, a ver, yo creo que lo primero que aprendí es siempre, y creo que eso me lleva desde que empezamos y somos una empresa familiar. Entonces esas discusiones internas que vivía con mi madre, con mi padre, siempre fueron complejas, ¿no? Y a lo mejor no tenía todavía ni la madurez, ni la edad, ni un poquito como la experiencia para poder saber cómo lidiar con ese estilo de problemas. Pero creo que mi mayor consejo sería siempre ponte en los zapatos de la otra persona cuando estés hablando con ella. Llámese talento, llámese un luchador, llámese un promotor, llámese un aficionado, llámese otro socio de negocios. Intenta ponerte en la posición que él está, no solamente en su posición de vida, sino también en donde se encuentra personalmente y humanamente, y trata de hacer empatía con él, ¿no? Yo creo que algo que me encanta, ¿no? Es que siempre le preguntas a la gente, ¿cómo estás, no? Y la contestación natural
es bien, ¿no? Y te puede estar yendo muy mal y te puede estar muriendo. Y siempre contestas bien. Creo que nos enseñaron a que la contestación natural de un ¿cómo estás? Es bien. Y si indagas un poquito y si te metes un poquito a ver si realmente esa persona está bien, creas una empatía. Y si ya creaste esa empatía, esa barrera que existe en una negociación, pues se vuelve más un one-on-one muchísimo más natural y más humano, ¿no? Y en donde también pues tú le tienes que enseñar ni que tú eres superpoderoso ni que él es superpoderoso, que los dos somos humanos que cometemos errores y en ese momento creo que la gente baja un poquito la guardia. Y no es que baje la guardia en una forma errónea, sino que siempre que vas a entrar en una negociación pues quieres ganar, ¿no? Y quieres salir tú victorioso y te quieres sentir tú como el que sucedió las cosas como tú querías. Uh-huh. Pero si notas, primero creas esa empatía y luego notas que no te quieres repartir un pastel, ¿no? Sino que lo que quieren hacer entre los dos es hacer el pastel más grande, pues creo que es cuando empieza, y eso se aplica en las relaciones humanas, en las relaciones con tus empleados, en las relaciones con las personas con las que estás haciendo negocio, en cada ámbito de tu vida. Creo que ahí es cuando empiezas a ejercer ese músculo, ¿no? De cómo poder tener mejores relaciones con todo el mundo en particular, ¿no? La clave es tener la perspectiva de que estamos construyendo algo mejor, a que si uno compite con el otro, a ver quién gana, a ver qué idea es mejor y quién logra hacer lo que la persona quiere, sino es más bien como un trabajo en equipo que al final va a dar un mejor resultado que si trabajaran por separado. Creo que ese es como... Sí, y yo creo que, y lo dices muy bien, yo creo que siempre entramos queriendo demostrar quiénes somos. Creo que si entras a un cuarto y de repente más bien te pones a ver cuáles son las cualidades de los demás y puedes ser muy honesto en dónde tú sumas o en dónde no sumas, ¿no? Creo que eso ayuda mucho a que elabores ecosistemas de trabajo muchísimo más eficientes y con mayores probabilidades de éxito. Oye, Dorian, y hablando ahora de lo familiar, la parte humana, de probablemente, seguramente, claro, el amor que ya le tienes a este proyecto de la AAA, que es una empresa familiar, que la has visto, ahora sí que han crecido juntos casi tú y el proyecto de la AAA. ¿Qué sientes que siempre debería de ser como proyecto si, digamos, el día de mañana, en unos años que tus hijos los hereden, los hijos de tus hijos lo hereden, ¿qué te gustaría que siga siendo? O sea, como concepto, como idea, como tradición, y que, o sea, porque es diferente la empresa ahora que tú la llevas a como la llevaba tus padres y como la llevaba tu tío, ahora es diferente gracias a ti, a tu liderazgo. Pero más adelante, ¿qué te gustaría que siguiera siendo y que no lo perdiera? ¿Cómo definirías, digamos, la esencia de la AAA? Para que no se perdiera. Bien, yo un poquito, y es una pregunta para mí compleja de poder contestar por dos motivos. Lo primero es que tenemos que ser muy conscientes de lo rápido que está evolucionando los mercados y la manera global de consumo. Hoy los niños pues ya no te ven tanto la televisión, ¿no? Ya empiezan a tener otros hábitos de consumo, ya empiezas a tener también otras propiedades deportivas que empiezan a ser relevantes para esa niñez que antes no tenía el acceso. Te doy un ejemplo, pues antes le ibas al equipo en donde habías nacido, ¿no? O sea, si eras de la Ciudad de México le ibas a la América, Luz Azul, a Pumas, Guadalajara, Chivas, pero hoy los niños pues ya pueden ver al Real Madrid, ya pueden ver al Inter de Miami, ya pueden ver en Mbappé a su ídolo y no exactamente el ídolo mexicano. Lo mismo, te digo, estuvimos el sábado en la Kings League y era impresionante que eran 4 equipos en la final, 3 españoles, 1 brasileño y la gente muy conectada. Entonces, o aprendes a evolucionar y aprendes también los riesgos que corres con la entrada de jugadores extranjeros, ¿no? O te puedes perder en el trayecto. ¿Cuántas marcas mexicanas no hemos visto que han desaparecido en los últimos años, en los últimos 20 años por la globalización y pues porque la realidad es que ya no compites contra México, ya compites contra las propiedades de todo el mundo. Y tenemos dos cosas, o mejorar y volvernos líderes en nuestra categoría número 1, o la otra es también, si no nos damos cuenta de eso, pues podemos llegar a desaparecer en cualquier momento, ¿no? O sea, el hecho de si mañana quiere entrar un jugador global como la WWE, como ya ha sucedido en varias ocasiones, pues también nos pone en la defensiva de cómo ir protegiendo nuestro territorio e incluso cómo poder empezar a pisar el mercado hispanoamericano en la ecuación.
Y es por eso que acabamos de cerrar un deal con Univisión que nos costó muchísimos años poder llegar a la ecuación perfecta que nos funcionara a todos. Cómo entrar a lo mejor con fondos de capital privado para poder tener una mayor exposición. Y ahí un poquito es donde entra esa duda que te decía y que para mí era compleja. Pues cómo vas cuidando también el DNA y el legado familiar, ¿no? Aún no tengo la respuesta. Creo que la vamos a ir conociendo conforme vayan pasando los tiempos. Pero sí somos también muy auténticos, me gustaría decirle así, en de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, pero siempre protegiendo al final del día pues el legado que nos toca de lucha libre mexicana y lo que representa para todo el mundo. Doria, nos gusta mucho cerrar, mucho cerrar el episodio con una pregunta dividida en 2 partes. El nombre del podcast es Somos Inspiración y yo quiero preguntarte cómo mantienes o cómo encuentras la inspiración día con día para el trabajo, para los nuevos proyectos, para las partes difíciles de la vida y cómo inspiras al equipo que te rodea para que ellos también encuentren ese ánimo, esa motivación. Quizás la palabra motivación está un poquito quizás mal utilizada a veces, pero la inspiración para seguir adelante con la vida. Mire, yo creo que son dos formas distintas en cómo encuentro mucho la parte de la inspiración. La primera es, y no lo había valorado hasta hace relativamente poco, siempre mi madre me decía que cómo no me podía asombrar, ¿no? El hecho de ver desde un atardecer hasta ver, ahí en las oficinas tenemos muchísimo tema de florería, ¿no? Y cómo no me aportaban todo este estilo de cosas en mi vida, ¿no? Siempre iba como muy metido. Ahorita les decía, la verdad es que ni los ruidos me distraen cuando estoy muy concentrado. Y la verdad es que contemplar, ¿no? El hecho de contemplar desde la cosa más sencilla y más chiquita y ver cómo tienen vida, cómo forman ecosistemas, sentarte y ver un hormiguero y ver de qué manera empiezan a trabajar, cómo de repente si empiezas a ver una planta y pasan los meses, las semanas se empieza a ver totalmente distinta, ¿no? Esa contemplación, la verdad es que me ha hecho entender que las cosas llevan un proceso e incluso que cuando estamos creando algo que nos esté inspirando, también no es que nazca que brote de un momento al otro, sino que lleva todo un proceso y una idea que generas en tu mente nunca va a ser como la generaste. Siempre va a ir llevando este proceso de desarrollo. Eso me encanta. Y la otra forma es, me encanta estar súper enterado de distintas industrias. No solamente distintas industrias, yo creo que incluso hasta de hacking, ¿no? O sea, soy una persona que me encanta mucho el tema, por ejemplo, de si uno de mis amigos está buceando, pues quiero aprender a bucear. Si otro de mis amigos está escalando montaña, quiero aprender a escalar montaña. Y puede ser que no me guste. O sea, yo como me diría es que soy muy curioso. Entonces, mientras estoy siendo curioso, siempre en esa curiosidad encuentro cosas que me llegan a inspirar. Eso es por un lado. Y por la otra, ¿cómo inspiro? Pues un poquito con el ejemplo, ¿no? Algunas personas en mi equipo dicen que estoy loco, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces lo hago para demostrarles que se puede, ¿no? El hecho desde empezar temprano, convivir con muchísima gente, tener estas pláticas de vida y de industria con cada uno de ellos, ¿no? O sea, tengo una persona en particular del equipo que ha sido mi amigo de toda la vida, ¿no? Crecimos juntos, todos ellos trabajan hoy conmigo y la verdad es que la retroalimentación que encontramos y que vamos platicando, no solamente el tema de la lucha libre, sino de cómo irnos haciendo mejores personas, ¿no? Es algo que me gusta hacer mucho con los equipos de trabajo. De repente no te da el tiempo, ¿no? O sea, te encantaría saber de las familias de cada uno, qué les preocupa, qué les duele, qué les adolece, pero de repente no te da la vida para poder tener esa conversación uno a uno, pero cuando tengo tiempo que intento hacérmelo, me encanta escucharlos y darles un poquito de la retroalimentación de qué haría yo si estuviera en su lugar. Te digo que somos muy buenos para criticar la vida de los demás, entonces también me especializo en eso. Muy bien. Doria, pues te agradezco mucho el haber estado aquí, tu tiempo, todo lo que nos compartiste fue súper interesante. La verdad es que es muy padre ver a alguien con
tan joven, con tan buenas ideas y que trajo, o sea, que en tu mando el proyecto familiar ha crecido y pues qué padre verte y ver tu triunfo y tu éxito, y pues te deseamos muchos años de éxito y esperamos tenerte próximamente en otro episodio aquí en Somos Inspiración. Muchísimas gracias. Muchas gracias y encantado siempre de poder dar un poquito lo que nos ha tocado aprender. Sí, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho y bueno, al público agradezco mucho su tiempo al haber visto este episodio. Yo soy Rocío Rubio, directora digital de Líderes Mexicanos. Agradezco a Fer Goretti y a Chucho en la cabina. También quiero agradecer a la Escuela de Comunicación, a Media Lab y bueno, de parte de todos, otra vez muchas gracias y esperamos verlos próximamente en otro episodio. Gracias, hasta luego.